Bienvenidos a esta segunda parte de este gran capítulo. No, Es o muy sea, un año y difícil. medio y sin saber nada y bueno, o sea, y todo es como no se sabe porque literal te llaman en cualquier momento, o sea, nosotros nos llamaron un 29 de diciembre a las 8 de la noche, o sea, en cualquier momento suena el teléfono y sí, es una espera muy bonita, muy difícil, o sea, la verdad. Claro, me imagino, sí, es verdad. Bueno, el rol de madre, el rol de padres, esos primeros días es muy retador para, yo creo que para la pareja como tal, porque pues llega a nuestra vida una persona chiquitica a la cual empezamos a conocer y depende 100% de nosotros. ¿Cómo fueron esos primeros días de mamá con Antonio? No, la verdad, Dani, fue mucho mejor de lo que esperaba. O sea, como que yo tenía mucho miedo, muchos miedos de que él llegara y no le gustara, que no se sintiera cómodo, que llorara toda la noche, que se quisiera devolver a la fundación, pues como ese tipo de cosas. Y nada de eso pasó. O sea, él durmió tranquilo desde la primera noche. Comió, siempre comió, o sea, en ningún momento dejó de comer, por ejemplo, siempre comió y nunca sentimos como que no quería estar ahí, o sea, nunca sentimos, pues porque él todavía no hablaba mucho, tenía 2 años y 3 meses cuando llegó a la casa de nosotros y él no, o sea, decía muy poquitas palabras. Decía ayuda, por favor, gracias, pero no hablaba. Entonces, pero no, sabes que no, fueron muy tranquilos. Los primeros días fueron muy de enamorarnos, de conocernos, de aprender qué le gustaba comer, qué no le gustaba comer, pues como descubrir sabores, no sé, ir a comer helado, pues como ese tipo de cosas. Súper bien, pues no tuve como mayor implicación. ¿Qué me dio duro? Como empezaste también contando la historia, yo trabajo desde muy chiquita y trabajo mucho, o sea, de horarios amplios y puestos comerciales y de viajar y no sé qué. Entonces, como que enfrentarme a una licencia de maternidad, porque te la dan, a mí me dieron los 4 meses de licencia de maternidad y era la primera vez en mi vida que no trabajaba. O sea, era la primera vez que no tenía reuniones y que no tenía el celular a reventar, sino que tenía el tiempo de dedicarme a mi hijo. Eso me dio duro, eso me dio muy duro. O sea, me hacía mucha falta como esa adrenalina del trabajo y de mi día a día. Me retó bastante. Yo llamaba a mi jefe y le decía, por favor, o sea, déjame trabajar, aunque sea medio tiempo, por ley. Es que, Susana, es que es por ley. Yo prometo que no digo nada. Y es que no, o sea, le rogué, yo llamaba a mi jefe a rogarle que me dejara trabajar, porque me hacía mucha falta. Eso me pareció muy difícil, muy. Bueno, fue un descanso obligado que te diste. Y también pues Sí, sirvió para conocer más a Antonio y estar con él en sí, ese. sí, sí, ¿Y al papá cuatro también le meses dan dedicado. licencia? Pero la misma, que en Ah, ese momento eran solo 10 días, sí, sí, solo 10 días solo estuvo 10 él. días. Sí, es Y igual. bueno, y sacó como unos días de vacaciones, estuvimos como un mes más o menos los tres. Yo tengo una pregunta. Yo he escuchado muchos casos que los niños cuando son adoptados llegan a la casa de una forma y pasan los días y el cambio es drástico por todo ese amor que les dan, por todo eso que cubren ustedes que de pronto tal vez en estos centros de adopción pues es muy difícil cubrir. Y ellos tienen unos cambios muy notables. ¿Qué cambios así destacarías de Antonio que tú dices, impresionante cómo cambió? En días, la expresión, Dani, él no sonreía, era un niño así, o sea, su carita era así. Y días, pero cuestión de días, su semblante era totalmente diferente, pero total, o sea, su semblante cambió radicalmente Mm. y sí, empezó a sonreír. Para mí, No, eso es lo más espectacular del mundo. eso llena todo, eso vale, ahí vale la pena todo. Eso te quería preguntar porque sí, sí lo había escuchado y es real, es real. O sea, ahí nos damos cuenta de la importancia de, o sea, los niños no necesitan un montón de cosas materiales, lo que necesitan, lo más importante, el amor que tú le des, con eso basta.
Y No, y ahí, hay una frase que dice, el amor transforma y es demasiado real, es verdad, demasiado. es verdad, así es. Bueno, luego llega otra decisión trascendental en tu vida, que esta no es tan bonita como la anterior. Esos momentos que nos dan un giro de 360 grados. Con tu esposo deciden separarse. ¿Cómo viste ese momento en tu vida y cómo es volver a empezar con Antonio pequeño? Así es, sí, Dani, un momento muy difícil, o sea, te puedo decir que ha sido el momento más difícil de mi vida y que todavía estoy en él, o sea, no es algo como que yo diga, no, ya, o sea, está uno del Julián. otro lado, estoy chuleado, como que no, pero también pienso que hay decisiones que hay que tomar, o sea, y cuando uno es mamá y yo no lo sabía, cambia uno mucho, o sea, como que yo ya decía, o sea, mi prioridad es Antonio y ya no estoy dispuesta a muchas cosas que de pronto antes sí, pero que al ser mamá ya no, o sea, ya no y ya no son negociables. Una decisión supremamente difícil porque pues fue como todo al tiempo, pero bueno, o sea, la tomamos, la asumimos y me quedé con Anto en Medellín. Andrés se vino a vivir a Bogotá y nos quedamos en Medellín. Gracias a Dios conté con el apoyo de mi mamá. O sea, yo digo que o sea, sin mi mamá creo que no lo hubiese logrado, pero ahí estuvo ella. Yo le digo que ella es mi soporte y mi roca, impresionante y me apoyó, me acompañó. También tuve ángeles que te pone el destino, unos amigos increíbles que me acompañaron, que me ayudaron mucho, porque la verdad sí fue un momento extremadamente difícil. Pero bueno, súper bien, mi gran motivación, Anto, grandes amigos, grandes apoyos y también mi trabajo. O sea, eso me ayudó muchísimo a poder salir adelante. Y bueno, aquí estamos con la pequeñuras. Y bueno, Andrés es un papá presente, es un papá que lo cuida, por ejemplo, entre semana, que lo ve los fines de semana. O sea, es una persona que está ahí y con quien siempre hablamos mucho todo lo que tenga que ver con el niño, totalmente prioridad para los dos. Entonces, muy difícil, pero acá estamos, sobrevivimos. Sí. Mira que yo siempre pienso que esas decisiones son duras, pero creo que es una decisión de amor hacia uno mismo. Y, así, y lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno es mamá, uno le cambia el chip y uno piensa ya muy distinto, ve la vida muy diferente y uno empieza a pensar también en la importancia de uno, de cómo se siente uno, cómo está uno por dentro, mental, espiritual, físicamente, porque de eso va a depender lo que tú le puedas dar a tu hijo y tu hijo te está viendo y es el ejemplo para él. Ejemplo Entonces, para. si tú estás triste, si tú no estás feliz y, bueno, en fin, un montón de cosas, él va a ver eso y va a pensar que eso es normal. Y así Ujú. va a pasar. Entonces, eso es un acto de amor impresionante, es muy duro, pero yo creo que como adultos es muy importante tomar ese tipo de decisiones cuando las cosas definitivamente ya no funcionan como tal. Lo Así importante es, es eso, que son papás presentes, separados, pero son presentes. Y eso es lo importante para la vida de Antonio. así es. Eso es. Bueno, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Si tuvieras la oportunidad, ¿harías algo diferente? Para nada, yo creo que todo se aprende, Dani, o sea, para mí, obvio, hay momentos que uno quisiera como borrar, yo no voy a decir que no, pero si no los hubiese vivido, seguramente no estaría donde estoy, no sería lo que soy, entonces, bueno, hace parte de mi historia y está bien. Eso es muy cierto, eso es verdad. ¿Qué es eso que tú le repites a Antonio? Eso que quieres que siempre tenga presente en su vida. Eso que tú siempre le dices. Bueno, hablamos mucho con Anto de ser feliz, o sea, al final siempre busco en él esa felicidad y también de cómo buscar la manera de hacer las cosas, de cómo sí, o sea, con Andrés hablamos de no te congeles, o sea, busquemos cómo, o sea,
sal de ese modo a veces de, no quiero, no me gusta, o pues de pataleta, aunque la verdad no hace pataletas, pero de cómo sí, cómo vení, cómo lo hacemos, o sea, cómo hacemos que sí pase. Y por ejemplo, en mi casa tengo esa frase, hacer que las cosas pasen y hace parte como de mi filosofía de vida. Eso es, así es. Qué bonita frase. Te la voy a copiar. No, y el cuadro es súper bonito. Sí. Bueno, te voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Listo? ¿Preparada? A ver, Último regalo que te diste. unos pantalones. Un sueño que tengas pendiente. Ave María. Pues o sea, lo tengo pendiente, pero lo va a hacer realidad pronto. Y es ir con Anto a Disney. Esa canción que te recuerda a Antonio. Es hermosa y se llama Te esperaba de Carlos Rivera. Ay, divina. Esa, o sea, esa es, pues Es literal, esa espectacular. es. Sí. ¿Por qué fue la última vez que lloraste? De la risa. Bueno, ya. De la risa, creo que fue el domingo que Antonio me hizo reír mucho, porque es que él es charro, él sale con unas caras y unos cuentos súper charros y me hace morir de la risa. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? La soledad. No, o sea, es algo con lo que No. no. ¿Qué lugar del mundo quieres conocer? Quiero ir a Japón. Me encantaría ir a Japón. ¿Crianza tradicional, crianza respetuosa o ambas? Ambas. Creo que todo el extremo es malo. Sí, es cierto. Bueno, pasamos las preguntas rápidas. Ahora, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito, y en estos días me preguntaron eso, ¿sabes? Y respondí que es el balance de vida entre mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida personal, lo que tú decías, de mí, o sea, yo con yo, y lograr como esa armonía en todos esos roles que uno tiene en la vida, para mí eso es ser exitosa. Trabajas en una gran empresa. Cuéntanos una experiencia en la que hayas tenido que salirte de tu zona de confort. Mm, Ahorita. Eh, viví en Medellín 12 años, hice una vida allá y tomé la decisión hace 3 meses de regresar a ir a Bogotá después de 12 años. Bueno, separada con un niño y como volver a empezar, porque realmente es volver a empezar y había tenido un reinicio en mi vida año y medio antes y otro hace 2 años, o sea, como que no terminé de tantos cambios y volver a enfrentarme a una decisión muy difícil, me costó mucho decir me voy, pero bueno, hoy en día veo que fue una buena decisión, ¿Qué aprendiste de ese momento, de a esa... soltar, a soltar y a aceptar que necesitaba ayuda, que no estaba bien. O sea, yo soy una persona que todo está bien y yo puedo con todo y, o sea, pues yo soy súper poderosa y aprendí a que no, o sea, a que no puedo con todo, a que no tengo superpoderes y a que necesito ayuda. No, qué lindo mensaje porque creo que a veces nos pasa como mujeres, yo creo que a los hombres también, que a veces quiere uno controlar todo, hacer todo, pero hay momentos en la vida en que ya se te llena la copa y no lo logras. Y es súper importante pedir ayuda, lo que tú dices. Ujú. Y bueno, ya por último, danos un consejo de vida a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo creo que son dos. El primero, hacer que las cosas pasen, o sea, cuando quieres algo, lucha por él, y sacarlo adelante, o sea, no quedarnos con el no, con el obstáculo, sino hacerlo. Y el otro, Dani, es una invitación pues súper chévere que para mí es muy importante y es la adopción no es un camino tortuoso, tampoco es porque no puedo tener hijos, entonces me tocó.
No, la adopción es un camino lindo, es un camino de amor, de mucho amor y de esperanza. O sea, y creo que es un mensaje que quisiera que mucha gente se llevara, porque hay muchos niños en el país, muchos niños en el país todavía esperando ese hogar, ese amor. Y no solo es de adoptar, porque yo te digo, yo soy voluntaria en fundaciones y ellos necesitan es eso, es amor. Entonces, como dejar tanto tabú y tantas cosas que hay alrededor para mí eso es como los dos mensajes a dejar. Ay, muy lindo lo que nos dices y me encanta cómo cierras este capítulo porque creo que es muy valioso y muy valiente adoptar. Creo que lo que tú dices, hay muchas cosas en torno a eso, muchos tabús, muchas de pronto dudas, pero creo que escuchando tu experiencia y bueno, viviéndola de cerca a tu lado también, he podido ver que es maravilloso darle la oportunidad a una persona de ser feliz, de darle todo ese amor que de pronto tienen ustedes ahí guardado y todo eso que le pueden dar y le pueden ofrecer para un mejor futuro. Me parece un acto increíble y maravilloso. Yo creo que no mucha gente eh, es capaz de hacerlo por eso, por lo que tú dices, por los tabús, por las cosas, de pronto falta de información también, que uno no se entera de cómo son las cosas. Pero bueno, gracias a ti ya sabemos cómo es todo ese proceso. Eh, Ujú. Quiero agradecerte por abrirnos tu corazón y contarnos esta gran historia que sin duda nos deja increíbles enseñanzas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos entrar a momentos tan importantes de tu vida que nos enseñan y nos hacen darnos cuenta que la vida es increíble, la vida es maravillosa. Y también muchas gracias por esos consejos de vida que nos das que son muy poderosos y ojalá todos los llevemos en el corazón. Gracias, gracias y bienvenida siempre a este espacio. No, a ti, Dani, por la oportunidad. Creo que contar historias distintas alimentan muchísimo, muchísimo y seguramente no son muchas personas en mi misma situación porque es bastante particular, pero siento que puede aportar demasiado a la sociedad y al cómo sí. O sea, todo se puede. Es verdad. No, y no creas, mucha gente que de pronto puede estar pensándolo, pero no se anima, escuchando tu historia, pueden tomar la decisión. Uno no sabe la vida, cómo uno puede cambiar la vida de otras personas Impactar. con lo que uno dice y cómo lo impacta, es verdad. Es increíble lo que tu historia puede hacer en la vida de otras personas. Entonces, gracias, gracias por estar acá y bueno, espero pronto volver a hacer de pronto otro capítulo con nuevas historias. Lisa, claro que sí. Gracias a ti, Dani. Un abracito. Próximamente no se pierdan un nuevo capítulo y otra gran historia en Grow and Write.